Bien, pues bienvenidos todos a esta última sesión de nuestra clase de Administración Estratégica para los Negocios. Y vamos a ver finalmente nuestro último tema, que es bastante corto, y es el de la evaluación y control. Nosotros ya hemos, a lo largo de este curso, pues hemos aprendido a evaluar una empresa, una corporación, a determinar dónde son sus puntos débiles de acuerdo a nuestro análisis FODA, ¿no? A nuestro análisis de fortalezas, de debilidades, de oportunidades, de amenazas. Y desprendido de ahí, pues, vendrá alguna estrategia, ¿no? Generalmente, las corporaciones, después de determinado tiempo, necesitan una nueva estrategia, puesto que lo que han venido haciendo ya no es suficiente para alcanzar los objetivos, ya sea de rendimiento, o ya sea, pues, de salir, pues, de la zona de confort, ¿no? Entonces, para ello, pues, hemos analizado diferentes tipos de estrategias. En algunas o en las más mencionadas, pues son estas de las fusiones o las adquisiciones, ya sea para adquirir a un competidor, ya sea para adquirir una nueva línea de productos, ya sea para adquirir al proveedor de nuestra materia prima, o ya sea pues para adquirir el paso siguiente, ¿no? Decíamos una integración horizontal o una integración vertical que pudiéramos hacer, ¿no? O incluso adquirir o fusionarnos con alguna otra empresa pues para poder alcanzar nuevas regiones geográficas, ¿no? Y después vimos pues la parte de la dotación de personal, de cómo necesitábamos un administrador que fuera capaz pues de realizar esta estrategia, ¿no? Y dependiendo pues del tipo de estrategia, si va a ser una fusión, si va a ser una adquisición, si vamos a hacer una liquidación, incluso, pues necesitábamos a cierto perfil, ¿no? Necesitamos cierto perfil para la persona y que nos ayude pues a desempeñar esta estrategia de forma correcta y concreta. Finalmente, pues, viene la parte de evaluación y la de control, y el objetivo, pues, es entender el proceso básico de control, elegir entre medidas tradicionales y medidas de valor para evaluar el rendimiento, y aplicar el proceso de benchmarking y desarrollar sistemas de control de acuerdo a la estrategia, ¿no? Entonces, ya en esta parte vamos a evaluar qué tan bien nos ha ido con nuestra estrategia, ¿no? En algunas ocasiones lo mediremos en términos de dinero, en términos económicos. En algunas otras ocasiones lo mediremos en el valor de las acciones, ¿no? Y entonces ahí es donde sabremos, pues, si tenemos que reajustar alguna posición o algunas tareas para volver a evaluar y que, bueno, salga todo de acuerdo al plan, ¿no? Esto de las estrategias, pues, se espera que la compañía, pues, obtenga mayores rendimientos, que obtenga mayores flujos de efectivo, que su valor, pues, crezca, ¿no? Una estrategia siempre debe venir acompañada pues de un crecimiento, ¿no? De una mejora para la compañía. Entonces, en esta última sección, en estos últimos minutos, pues vamos a ver cómo podemos nosotros evaluar si hemos tenido un buen desempeño en cuanto a la estrategia o si necesitáramos hacer algún reajuste en ella. El proceso de evaluación y control, pues, garantiza que una empresa logre lo que se ha propuesto y compara el rendimiento con los resultados deseados y proporciona retroalimentación para tomar medidas correctivas en caso necesario. ¿Qué es esto? Pues la empresa necesita compararse lo que está sucediendo, digamos, una vez que ha puesto en marcha su estrategia contra lo que esperaba que iba a suceder, ¿no? Y de acuerdo, si se apega pues al plan, pues digamos, no tendremos ningún cambio. Sin embargo, en caso de que sea necesario que esté pues muy lejos de lo que habíamos propuesto, pues entonces tendremos que poner medidas correctivas y reempezar el proceso, ¿va? El proceso de evaluación y control lo vamos a llevar en 5 pasos. El primer paso es determinar lo que se va a medir. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a medir? Número 2, establecer estándares predeterminados. Vamos a decir que vamos a medir el rendimiento en la acción. Bueno, si tenemos un rendimiento mayor al 5%, podemos decir que estamos ok, ¿no? Pero si lo tenemos del 1%, entonces podremos decir que no estamos ok. Entonces, el segundo paso es determinar cuál va a ser el parámetro para decir que estamos en verde, vaya, que nuestro indicador de performance está en verde, pues habrá que determinar un número para podernos comparar con él, ¿no? Después tendremos que hacer ahora sí la medición
Y si la medición o el rendimiento concuerda con los estándares que establecimos en el paso número 2, entonces el proceso sigue y no hay ningún cambio. Si en cambio, o por otro lado, si no da el ancho o si la medida finalmente no cumple con los estándares que nosotros hemos propuesto, pues entonces habremos de hacer o tomar medidas correctivas, ¿no? Y una vez que se hacen medidas correctivas, regresaremos al paso 3 a medir nuevamente el rendimiento, ¿no? Hasta que finalmente pues tengamos el resultado deseado. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Determinar lo que se va a medir. Los administradores deben especificar lo que se debe supervisar. Los procesos y resultados se deben medir de manera razonable, objetiva y congruente, ¿no? Entonces vamos a determinar primero lo que vamos a medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? Si vamos a medir la producción, si vamos a medir la cantidad de producción que estamos teniendo ahora comparado con la que teníamos antes de la estrategia, entonces pues tendremos que medir de manera, digamos, congruente, ¿no? No puedo medir o no puedo exigirle a lo mejor el doble de la producción si estoy haciendo cambios muy pequeños, ¿no? El enfoque debe ser en los elementos que más importantes, o los elementos más importantes, es decir, en los que justifican la mayor proporción del gasto o el mayor número de problemas. Entonces, vamos a enfocarnos en aquellos ajustes o vamos a determinar o vamos a medir lo que vamos a nuevamente a rehacer, pues, enfocándonos pues en aquellos parámetros que más gastos nos estén generando, ¿no? O que más utilidades nos puedan dejar. Y paso número 2, o el siguiente paso sería establecer las medidas de rendimiento. Los estándares que se usan para medir el rendimiento son expresiones detalladas de objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, los estándares o lo que vamos a medir son expresiones ya cuantitativas de cuánto hemos crecido o cuánto es lo que esperamos llegar, ¿no? Y aquí es importante porque tenemos que establecer nosotros un estándar. Aquí nosotros es cuando vamos a decir, bueno, con este cambio yo pretendo, digamos, tener una producción del 30% adicional, ¿no? Entonces, ese se va a ser mi estándar al que yo quiero llegar. Y de aquí es cuando me voy a estar comparando a la hora que yo haga la medición de resultados. Cada estándar incluye generalmente un margen de tolerancia que define las variaciones aceptables. Ok, vamos a decir que yo estoy con este cambio de estrategia, mi objetivo o lo que yo pretendo es aumentar mi producción un 30%. Pero si tengo un 25%, está bien, es tolerable. Si tengo o excedo a un 35%, pues está mucho mejor, ¿no? Entonces, yo necesito también generar un margen, pues, para que si mi medición cae en ese margen, pues yo pueda decir, estamos todavía aceptables. Si es menos de 25%, no es aceptable. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que jugar pues con la tolerancia de decir, bueno, entre este parámetro y este parámetro puedo aceptarlo y puedo seguir con mi proceso, ¿no? Puedo decir que la estrategia está teniendo éxito. Si cae fuera de este estándar, entonces yo tendría, si cae muy arriba, muy por encima del estándar, entonces tengo que ajustar el estándar. Vamos a decir que la producción aumentó hasta un 50%, entonces yo tendría que mover mi estándar más alto. Tendría que decir, mi tolerancia tendrá que ser del 45 al 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor mi estándar se está quedando también muy abajo, ¿no? En cambio, si yo determiné un estándar de una producción mayor, aumentar la producción un 30%, y mi estándar se está quedando muy por debajo a la hora que hago la medición, pues entonces también habrá que revisar los estándares, ¿no? O sea, siempre hay que tener un margen de tolerancia, pero también el estándar que yo debo estimar, pues debe ir de acuerdo pues con los objetivos, ¿no? Esto es que también puedo ajustar el estándar en caso de que el estándar esté, digamos, absurdo, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Medir el rendimiento real es nuestro tercer paso, donde las mediciones se deben realizar en momentos predeterminados. ¿Qué es esto? Digamos, tenemos que calendarizar la medición y lo vamos a tener que hacer siempre en la misma fecha o siempre en el mismo periodo, ¿sí? ¿Esto para qué? Para no tener una desviación, ¿no? Incluso cuando nosotros vamos al nutriólogo
¿no? O cuando nos subimos a la báscula, lo tenemos que hacer siempre en el mismo momento del día, ¿sí? Si es antes de comer, bueno, siempre tiene que ser antes de comer, ¿ok? Porque si no, el parámetro, en este caso el peso, pues nos puede dar diferente, ¿no? Entonces, igual lo tenemos que hacer para las producciones, igual lo tenemos que hacer para nuestras estrategias. Podríamos decir, vamos a hacer la medición una vez que salga el cierre de mes, ¿no? Entonces, una vez que salga el cierre de mes, hago mis mediciones. O puede ser antes, o puede ser a mitad de mes, pero siempre tenemos que tener cierta cadencia a la hora de realizar mis mediciones reales. El número 4, paso número 4, va a ser comparar el rendimiento real con el estándar. Aquí, una vez que yo tengo mi medición, yo tengo que compararme con el paso número 3. ¿Cuánto dije que era mi objetivo? ¿Cuánto dije que iba a ser mi estándar? ¿Y cuánto era mi tolerancia? ¿No? Y aquí, si los resultados se encuentran dentro del margen, pues el proceso de medición se detiene, ¿no? Y aquí ya decimos, bien, ha sido todo un éxito una estrategia, ahora puede continuar solita la operación, ¿no? En caso de que obviamente no salga dentro del margen, que es lo más usual, sobre todo la primera vez, pues entonces habrá que volver a hacer la medición, ¿no? Y cambiar a lo mejor algunas cosas, cambiar algunas tareas, meter más producción a lo mejor, qué es lo que está sucediendo con el personal, y entonces volver a hacer la medición. Una vez que hicimos estos pequeños ajustes o cambios, deberíamos pues entonces llegar ya a nuestro estándar, ¿no? O estar dentro de nuestro margen. Dice tomar medidas correctivas. Si los resultados reales quedan fuera del margen, se deben tomar medidas para corregir la desviación y responder estas preguntas. ¿Es una fluctuación ocasional? Vamos a decir que, bueno, quizá fue ocasional porque durante este periodo tuvimos una baja de personal importante, ¿no? O personas importantes del proceso no estaban presentes, estaban enfermas, etcétera. Entonces, podemos decir que fue una fluctuación ocasional. Vaya, ok, pudiera pasar, ¿no? Otra pregunta es, ¿se llevan a cabo los procesos correctamente? Que no tuvimos ninguna fluctuación de personal, no hubo nada ocasional. Bueno, vamos a preguntarnos si el proceso que habíamos determinado se llevó correctamente. ¿Okay? Bueno, tal vez hubo un paso que nos brincamos, tal vez el personal no siguió las instrucciones al pie de la letra, no sé, pudo haber cosas que pudieron haberse cambiado a la hora de realizar, digamos, en real life, las tareas, y entonces eso pudo haber afectado mi medición. Si los procesos se llevaron a cabo correctamente, deberíamos entonces cambiar algo de raíz, tal vez realizaron correctamente el proceso, se siguió el manual, se siguieron los pasos, paso 1, paso 2, pero sin embargo, aún así no llegamos a la meta. Entonces tendremos que replantearnos si las tareas están siendo correctas o si deberíamos reformular las tareas y hacer algo diferente para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, eso lo podemos decir como deberíamos entonces cambiar las tareas de raíz para poder tener un mejor rendimiento. Y finalmente, ¿quién es la mejor persona para tomar las medidas correctivas? ¿Quién nos va a decir cómo hacer las tareas de mejor manera, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí tendremos que buscar y regresarnos a la parte de dotación de personal para poder elegir bien a nuestro administrador que va a dar seguimiento a nuestra estrategia, ¿no? Entonces, resumen, para determinar o para hacer la evaluación, vamos a irnos en 5 pasos. Vamos a determinar lo que vamos a medir, vamos a establecer estándares predeterminados para poder hacer la medición, digamos, cuál va a ser nuestra calificación más alta y cuál va a ser la mínima aprobable. Paso número 3, vamos a medir el rendimiento, vamos a medir lo que hemos estado realizando. Paso número 4, concuerda el rendimiento con los estándares, la medición real va de acuerdo a los estándares, está dentro del margen de tolerancia. Si eso es así, pues entonces no hay nada más que hacer, ¿no? En cambio, si no es así, si sale de los márgenes, si no alcanzamos el objetivo, entonces tendremos que tomar medidas correctivas, ya sea un cambio de tareas, ya sea un cambio de personal, pudo haber sido algo ocasional, aislado, ¿no? Y una vez que hagamos esos cambios, pues volver a medir el rendimiento, ¿verdad? Ok, proceso para tomar medidas correctivas, ¿no?
Primeramente, se produjeron las estrategias existentes y los resultados deseados, ¿sí? Eh, tenemos nosotros una estrategia y para la estrategia nosotros ya determinamos cuáles van a ser las tareas que vamos a cambiar, ¿no? Si de ello se tuvo el resultado deseado, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Si de ello no se tuvo el resultado deseado, pues entonces habrá que hacerlo de forma diferente, ¿no? Y preguntarnos si se ejecutaron las estrategias de forma eficiente. En caso de que no hayan sido ejecutadas de forma eficiente, pues fueron validados los supuestos y las premisas, se validó los supuestos que teníamos planteados en las estrategias. En caso de que no, fue afectada de forma adversa la formulación de la estrategia. Tenemos que cambiar la estrategia entonces. Si hay que cambiar la estrategia, pues entonces reformularemos la estrategia, ¿no? Y así podemos seguir entonces este flow chart, este flujo, ¿sí? Para determinar cuál puede ser mi causa o cuál pudiera ser digamos, la solución, ¿no? Puede ser que hubo una mala comunicación, pudo haber sido que el compromiso de la administración está débil, esto es, que no estamos comprometidos con realizar la estrategia y a lo mejor tendremos que cambiar a alguna persona para que se comprometa o que esta nueva persona esté comprometida en realizar la estrategia. Y es que muchas veces sucede que cuando nos cambian las reglas del juego, cuando vamos a cambiar, pues hay mucha gente que es adversa al cambio, ¿no? Y entonces no está 100% comprometida. Otra conclusión puede ser la incapacidad para establecer un mecanismo adecuado de retroalimentación. Pudiera ser que no estemos midiendo de forma eficiente, ¿no? Otra conclusión puede ser que las bases de la planificación sean inválidas, ¿no? Y tengamos que reformular la estrategia, ¿no? Pudiera ser que los planes funcionales son incongruentes o que la evaluación no es correcta, ¿no? En cambio, si todo fluye perfecto, pues la estrategia y los resultados pues son exitosos. Bien, el rendimiento, finalmente, es el resultado final de una actividad. Las medidas que se utilizarán para evaluar el rendimiento dependerán de la unidad de negocio o de la unidad organizacional que se va a evaluar. Algunas medidas son el ROI, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el ROI? Tengo entendido que ya lo deberíamos de saber. ¿No? Nadie sabemos lo que es el ROI. Bueno, pues el ROI es una medida que nos define el retorno sobre la inversión, ¿no? Y dice la capacidad que tiene la corporación para lograr un objetivo de rentabilidad. Sin embargo, no es adecuada para otros objetivos como la responsabilidad social o el desempeño de los empleados. O sea, el ROI solamente me va a dar la rentabilidad de cuánto es lo que me está dejando cada peso que yo invierto, ya sea cada peso que yo invierto en el capital o cada peso que yo invierto, pues, en comprar maquinaria nueva, ¿no? Entonces, cada peso que yo invierto, ¿cuánto me va a dejar de rentabilidad? Ok, esa evaluación está muy bien, pero no me va a servir para evaluar el desempeño de los empleados o si estamos siendo responsablemente o nuestros objetivos de responsabilidad social, ¿no? El ROI se puede calcular solo después de totalizar los beneficios de un periodo, ¿no? Esto es, puedo solamente calcularlo una vez que ha terminado el ejercicio, una vez que ha terminado la operación, no lo puedo calcular antes. Las medidas que pronostican la rentabilidad, o sea, las que pueden ser previas a echar a andar el proceso, se llaman controles de dirección que miden las variables que influyen en la rentabilidad futura. El ROI entonces trabaja con el pasado, no con el futuro. Bien. Los controles se establecen para concentrarse en los resultados reales de rendimiento, que vamos a decir que son los de salida. También en las actividades que generan rendimiento, que son las de desempeño, o los recursos que se usan para generar un rendimiento, que son los de entrada, ¿no? Entonces, los controles de desempeño, ¿sí? Que son las actividades que generan el rendimiento, los controles de desempeño van a especificar cómo se debe hacer algo por medio de la política, las reglas y los procedimientos, ¿no? Los controles de desempeño son entonces tal cual las personas cuando están en la operación, ¿sí? Cómo se debe hacer, digamos, la fabricación, cómo se debe operar la máquina, qué políticas tenemos que seguir, qué reglas tenemos que seguir como empleados, ¿no? Los controles de salida, que son los reales de rendimiento, una vez que ya tenemos el producto final o se terminó el ejercicio, especifican lo que se debe lograr centrándose en el resultado final a través de los objetivos y las metas.
Entonces, una vez que ya terminó la línea de producción, es cuando yo voy a revisar, esos van a ser mis controles de salida o mis controles de resultado de rendimientos, ¿no? Puede ser la producción o puede ser el rendimiento, puede ser en términos de dinero. Tenemos también los controles de entrada, que son los recursos que se utilizan para generar el rendimiento. Y aquí se van a especificar los recursos como los conocimientos, las destrezas, las habilidades y los motivos de los empleados, ¿no? Entonces, los controles de entrada prácticamente sería evaluar que tú como empleado estés lo suficientemente alentado o motivado, pues, para trabajar en la compañía, para hacerla generar ingresos, que tengan los conocimientos necesarios para operar las máquinas o para operar el sistema contable, etcétera, y que tengas pues las habilidades también deseadas. Unos ejemplos de controles de gran desempeño, perdón, de desempeño desarrollados por la Organización Internacional de Estandarización en Ginebra son conocidos como los ISO y seguramente hemos escuchado de ellos, ¿no? Escuchamos el ISO 9000 y el ISO 14000, perdón. El ISO 9000, entonces, está integrado por 5 secciones, ¿no? Y el ISO 9000, es una manera de documentar los procesos, ¿no? Cuando nosotros escuchemos que una compañía está certificada en ISO 9000, puede ser ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, ¿no? Sin embargo, cuando escuchemos ISO 9000, que se nos venga a la mente que lo que se certificó fueron sus procesos, que alguien se puso a ver, ok, fulanito 1, el personal 1 tiene que todos los días a las 8 de la mañana apretar el botón verde. A las 9 de la mañana tiene que apretar el botón rojo. A las 10 de la mañana tiene que apretar el botón azul. O sea, documentar paso a paso, actividad por actividad, lo que se tiene que hacer, ¿no? Y dependiendo, pues, de cada una de las actividades, pues será el ISO que obtendrán su certificación. Por otro lado, el ISO 14000 está, digamos, se certifica en el impacto que produce una empresa en el ambiente. Cuando nosotros escuchamos ISO 14000, que se nos venga, que se certificaron en no impactar de manera negativa al ambiente, ¿no? Entonces dice, el uso de las normas ISO 14000 es una forma de documentar el impacto que produce una empresa en el ambiente y especifica cómo las empresas deben establecer, mantener y mejorar en forma continua el sistema de administración ambiental, ¿no? ¿Por qué es importante el ISO 9000 y el ISO 14000 para mi empresa? Porque muchas compañías, vamos a decir que queremos venderle suelas de zapato a Nike, ¿no? Seguramente que Nike va a tener sus estándares pues muy altos y va a decir, bueno, yo solamente quiero como proveedores a aquellas empresas de suelas que tengan documentado su proceso completamente. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar seguridad de que tienen calidad, ¿no? Entonces, yo solamente voy a contratar empresas que tengan ISO 9000. Por eso es importante para mi empresa tener esa certificación. ¿Por qué? Porque hay algunas empresas que no me van a aceptar como proveedor si yo no tengo ese tipo de certificación. Ese tipo de certificación genera, digamos, a mis clientes la seguridad de que yo estoy haciendo mis productos de calidad. ¿Por qué? Porque tengo mapeado todo mi proceso, porque tengo documentado todo mi proceso y porque mi personal, no importa quién ponga yo ahí, él solamente tiene que leer el manual y seguir los procesos, paso A, paso B, paso C, ¿no? Y lo mismo sucederá con las normas 14000. Tal vez es una empresa de gobierno, dice, bueno, yo no quiero contratar a nadie que sea contaminante, ¿no? Y entonces contrataré solamente empresas que tengan una certificación 14000. Bueno, tenemos también los ABC, que son los costos basados en actividades, y es un método contable desarrollado para asignar los costos indirectos y fijos con base en las actividades de valor agregado. Tenemos también la administración de riesgo empresarial, que es el ERM, que es un proceso integrado que involucra a toda la corporación para manejar las incertidumbres que puedan influir en el logro de los objetivos. Y finalmente tenemos el valor en riesgo o VAR, que mide el efecto potencial de los riesgos que pudieran enfrentar. Entonces, estos tres son a futuro, ¿no? Estos tres miden la probabilidad que yo voy a tener de ser rentable o de que mi proyecto o mi estrategia sea rentable y sea exitosa, ¿ok? A diferencia del ROI, por ejemplo, el ROI trabajaba con el pasado, lo que vamos a decir. Estos trabajan con el futuro. Estos son proyecciones a futuro que me van a ayudar a determinar, pues, si mi proyecto va a ser rentable. Las medidas tradicionales de rendimiento financiero, pues es el ROI, ¿no? Esa es la principal.
que divide el ingreso total antes de impuesto en el total invertido en la empresa. La ventaja es que es una cifra integral única que incluye todos los ingresos, costos y gastos. Y estoy seguro que ustedes como contadores ya saben cómo calcular el ROI. ¿Cuál es la desventaja del ROI? Es que es sensible a la depreciación. O sea, la depreciación prácticamente es manipulable, ¿no? Yo puedo determinar cuánto voy a depreciar mis activos y, bueno, entre menos los deprecie, pues me dará una mejor, un mejor ROI, ¿no? Tendré más rendimientos, ¿no? Entonces, digamos que el ROI de alguna manera pudiera estar afectado un poquito por variables que yo mismo puedo manipular. Otra desventaja es que es afectado por las prácticas de inventario, ya sea LIFO o ya sea FIFO, o sea, primeras entradas, primeras salidas o últimas entradas, últimas salidas. Entonces, dependiendo la evaluación de los inventarios, pues también me va a dar un ROI un poquito diferente, ¿no? Otra medida es el EPS, que son o las ganancias por acción, earning per share, que implica dividir las ganancias entre el monto total de las acciones. Seguramente también ya lo sabían, ¿no? El ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio, que es return over equity, on equity, ¿no? Que es, si yo divido las ganancias entre el capital social, pues será el ROE, ¿no? Y los flujos de efectivo, que también seguramente como contadores ya lo saben, pues es el dinero que se está generando antes del costo financiero y de los impuestos. Tenemos también el EVA, que es el valor económico agregado, también seguramente que ya lo saben, y que mide el rendimiento corporativo y de divisiones, mide la diferencia entre los valores antes de la estrategia y después de la estrategia, ¿no? Es el ingreso operativo después de impuestos menos el costo de capital anual. Y finalmente, pues es el valor de mercado agregado o MBA, y es la diferencia entre el valor de mercado de una corporación y el capital que aportan los accionistas. O sea, cuánto es lo que vale en el mercado una acción contra lo que realmente yo valúo las acciones que tengo, ¿verdad? Bien, ¿dudas acerca de la presentación? Sé que nos fuimos muy rápido porque tenemos todavía un equipo que va a presentarnos el día de hoy. Esta presentación también viene incluida en nuestro examen de tercer parcial. Ya está en la plataforma, ya está activa y ya está visible en nuestra plataforma. Aquí está. Y entonces nada más como anuncios antes de irnos con nuestro equipo número 5, que todavía nos tiene preparada su presentación. Para el examen parcial vamos a incluir la presentación de implementación de la estrategia, la dotación de personal y la evaluación y control. ¿Okay? Entonces, esas son las 3 presentaciones que habremos de estudiar para nuestro examen parcial. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas sobre el examen? No. ¿No? Ok. Vamos al examen. Va a tener una Profe, duración. Ajá. ¿el examen es el próximo lunes o hasta el otro? El examen efectivamente es el próximo lunes. Ah, ok. Déjame checar la fecha. Sí, efectivamente es el próximo lunes y va a estar habilitado de 9 de la mañana, perdón, ¿qué estoy diciendo? De 7 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ustedes van a entrar a las 7 de la mañana a contestar su examen. Van a tener alrededor de 30 minutos para contestarlo y hasta las 8 de la mañana. ¿Ok? Y a las 8 de la mañana nos vamos a ver. ¿Va a dar clase, profe? ¿O por qué nos veríamos? Porque se supone que ya el último examen, pues ya nada más nos presentamos los alumnos y ya no, pues ya no vemos a los maestros. Pues sí nos vamos a ver nosotros. Ok. Más que nada para dar calificación o qué. Pues sí, más o menos algo hay de eso. Y Ah, ok. la dirección nos pide que el examen prácticamente dure, pues, lo que tenga que durar y el restante va a ser de clase. Entonces, sí, por eso mismo solamente va a durar 1 hora el examen. O Ah, sea, ok. vas a tener chance de contestarlo solamente durante la primera hora.
que es importante porque a partir de las 9 de la, perdón, a partir de las 8 de la mañana, el examen se va a cerrar y no vas a poder acceder a él. ¿Ok? Ok. Entonces, prepárate para tu examen de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Sí, muchas gracias por Va. comentarlo, profe. Sí, Ok. Maestro, aclarar mi duda. entonces, cuando son exámenes finales ya no nos dan clases, solo el examen. ¿Esta vez va a ser diferente? Esta vez, por indicaciones de la maestra Hildelisa, tenemos que conectarnos. Cualquier asunto con la maestra Hildelisa. ¿Listos? Bien, doy espacio entonces a nuestro equipo número 5, que nos quedó pendiente el lunes por exponer. Sí, profe, ya vamos. Gracias. Perfecto, ya vemos la presentación. Sí. Buenos días, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Ariana Mejía, Lisbeth Asensio, Fernanda Torres, Fernanda Solorio y yo, Mirna Dalila. Y les vamos a presentar la empresa Outback. Pues, bueno, Outback es una cadena de restaurante que está situada en el continente americano y esta cuenta con más de 900 ubicaciones en más de 23 países en el norte y en el sur de América, así como también cuenta con presencia en Asia y Australia. Se especializa en cortes de carne de la más alta calidad, enfoca al estilo de la comida australiana. Su situación actual de Outback en el 2021 se ha tenido que enfrentar a altos porcentajes de inflación que se están registrando alrededor de todo el mundo. Es por ello que para solucionar un poco esto han tenido que aumentar un 3% el precio de todos sus platillos. Yo soy Ariana y les voy a hablar sobre la postura estratégica. La misión es que estamos comprometidos en presentar un servicio de calidad, diversión, música, ofreciendo una gran variedad de entretenimientos y así anticipándose a su cliente para que su estancia sea placentera. La visión que tienen es, en el futuro, quieren transformar una base de administración que implementa un sistema de calidad de empresa de clase mundial como estrategia de negocio. Y su postura estratégica actual es ser líder al enfatizar que nuestra comida sea deliciosa de alta calidad, brindando un ambiente cálido y acogedor. Las políticas actuales que tienen es la honestidad, el respeto, la limpieza, satisfacer a los clientes y seguir con todas las normas. Gobierno corporativo. La junta directiva está conformada por un presidente, un director de marketing, un director de finanzas, un vicepresidente señor y un vicepresidente, un director personal y un director general, un vicepresidente de formación y excelencia operativa y un vicepresidente global de calidad y seguridad alimentaria OCE. Gobierno corporativo. La administración de alto nivel está conformada por director general, servidor principal, director de operaciones, JVP, VP de ventas, director de marketing y jefe de camarero. Sus fortalezas es que son socios con más de 60 años de experiencia y tienen una expansión continua, ubicación estratégica de locales y satisfacción local. Cultura organizacional descentralizada.
Ok, las debilidades son existencia de grandes dificultades financieras, falta de fondos y dificultad de préstamos para financiar materiales e insumos, no tener departamento de relaciones humanas. Profe, nos faltan unas diapositivas, pero las tiene nuestra compañera y no se ha podido conectar. Ok, pues mándame. Nuestra compañera Ángeles. Tenemos 10 minutos. Recuerden que esto es trabajo en equipo. Financiero sobre Outward está teniendo un beneficio bruto o sea, lo tengo del 2018 al 2019. En este beneficio bruto no se ha tenido nada. En los gastos de explotación han detenido de menos 53.10 mil. En el 2018 y en el 2018 han tenido 180 menos de gastos de explotación. De los ingresos de explotación están en números rojos, ya que en el 2018 tuvieron 239,000 perdón, 239.01% y en el 2019 tuvieron menos 3.35%. En los ingresos no operativos tuvieron menos 156 en el 2018 y en el 2019 tuvieron menos 24.26 mil. En los ingresos antes de impuestos tuvieron el 283.57% en el 2018 y menos 52.17 en el 2019. En los ingresos netos de operación tuvieron en el 2018 53.26 y en el 2019 tuvieron 204.27 mil. Los ingresos netos fueron de 53 mil, perdón, me trabé. Y en el 2019 son 204.27. También los ingresos netos diluidos fueron menor de 53 en el 2018 y en el 2019 fueron menor de 204. En Basic Earnings Per Share fueron de 283.70% en el 2018 y en el 2019 fueron 49.58%. Y Deluxe Earnings Per Share fueron menor de 883.70 en el 2018 y en el 2019 fueron menor de 49.58%. Promedio de las acciones básicas fueron de 5,078,000 en los 2 años y haciendo un porcentaje en el EBIT de 239% en el 2018 y en el 2019 menor de 3.36%. O sea, que en esos 2 años no tuvieron muy buenos ingresos, estuvieron la mayoría del año con números rojos en esas situaciones. Es lo que nosotros tenemos por los estados financieros. Oigan, y a ver, cuéntenos de qué se trataba el caso. ¿Qué decía el caso?
¿No se acuerdan o no lo leímos? Pasa. Le di, la verdad, yo medio leí el caso, no recuerdo muy bien exactamente, pero lo medio leí. ¿Y qué leíste sobre el caso? A ver, Dalila, ¿tú qué entendiste del caso? Lo del caso es de que tiene una competencia, o tiene varias competencias en Estados Unidos. Y aparte de que como que la comida que tienen es como un poquito más como de calidad, y por lo mismo la gente como que no busca tanto eso, sino cadenas más, como más económicas, si mal no recuerdo. Y que, o sea, desde 2004 han tenido como problemas sobre financieros, pues, o sea, han tenido muchos problemas financieros. Ok, a ver, vamos a preguntarle a alguien más. No veo a Danae, tal vez es la que faltaba. Ángeles. Ángeles. ¿Nomás están ustedes dos de su equipo? No, profe, yo también estoy. Ah, pues a ver, cuéntanos tú qué leíste del caso. Pues que al principio era una cadena de restaurantes, pues, de las mejores, o sea, creo que era hasta como de las más grandes, pero después fue decayendo con la competencia. Ok. Y entonces, a ver, ¿cuál sería la problemática del caso? Porque lo que me contaron, pues, está muy bonito, digo, investigaron, se nota que investigaron, que por lo menos entraron a ver quién era Outback, qué era lo que hacía, sus estados financieros, which is fine, ok, está muy bien, pero me preocupa que a lo mejor no entendimos la dinámica de los casos, ¿no? La dinámica de los casos es leer el caso, analizar la problemática del caso, exponer la problemática del caso, y entonces darle una solución a la problemática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática del caso? A ver, ustedes mismas, platícanos, ¿cuál es la problemática del caso? El resto de la clase ya es la hora de su receso, si quieren se pueden retirar a su receso. Muchísimas gracias, prepárense para su examen. Gracias, profesor. Gracias, profe. A ver, entonces, ¿cuál es la problemática del caso? Gracias, profe, hasta luego. Chicas, vámonos a desayunar, anden. Profe, pues a lo que yo recuerdo como que su problemática Ajá. era, por ejemplo, que una de sus empresas y sus conceptos se habían eliminado. Ajá. ¿Qué más? Pues yo creo que al hacerse una cadena tan grande, empezaron también a tener demasiados, pues se podría decir, gastos, y tuvieron que ir como que recortando cosas porque al principio ellos sí estaban, ahora sí se puede decir, en primer lugar, y todos preferían ir ahí, pero ya después con la competencia y todo empezaron a decaer las ventas y tuvieron que ir también ellos innovando, y al momento de innovar siento que pues dejaron de tener los mismos ingresos y ya no podían mantenerse. Efectivamente, ¿no? Pienso yo que esa es exactamente la problemática del caso. Outback estaba muy bien posicionada hasta que llegaron los demás competidores, ¿sí?
Entonces, ¿cuál va a ser la problemática? Pues es que llegaron los competidores, Outback tenía que ofrecer mejores productos, tenía que ser competitivo en el mercado, y además menciona ahí, la gente en general, el ingreso de los estadounidenses empezó a subir y ya tenían más dinero para salir y gastar en restaurantes o comida fuera de casa, ¿no? Entonces, Outback tenía que innovar en sus productos, Outback tenía que sacar nuevas, pues tener algún atractivo, ya sea en el lugar, ya sea en comida, etcétera. Y como dices, Ariana, o sea, le generaba muchos mayores costos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería a lo mejor alguna estrategia? Y a lo mejor aquí es donde me habría gustado que ustedes nos platicaran, bueno, una estrategia hubiera sido comerse al competidor, o tener mejores puntos de venta, o tener un menú más atractivo con menos costos, ¿no? O tener diferentes tipos de menú, a lo mejor un menú vegetariano, a lo mejor un menú, de carnes. Bueno, el de carnes es el número uno que tiene, ¿no? De pastas, etcétera, ¿no? Entonces, como ver cuáles son los productos que ofrecía en ese entonces y cuáles son los productos que pudiera haber ofrecido para tener mejor, o tener un mayor atractivo, ¿no? O a lo mejor invertir en marketing, no lo sé, ustedes fueron los que analizaron el caso, ¿no? Pero bueno, vámonos, good try, buen intento. Me habrá gustado pues ver todo este análisis del caso, mucho más allá que solamente platicarnos los estados resultados actuales, ¿no? Sino que más bien los de la problemática y todo esto. Pero bien, en general, pues, pues más o menos, ¿va? Regular, ¿ok? Pero bien, pues muchísimas gracias. Prepárense para su examen. Recuerden que es de 7 a 8 de la mañana y a las 8 de la mañana tendremos una sorpresa. ¿Vale? Muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Que tengan un bonito día. Suerte en sus Gracias, profe, exámenes. igualmente. Bye bye. Gracias, profe. Adiós, Profe. robot. Bye bye. Profe, ¿Qué onda? ¿Quién eres? soy yo, soy Cornejo, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. Profe, una pregunta. ¿Cree que haya oportunidad de que el equipo 3 pueda exponer? Dale, hijo. Pues ni siquiera se presentaron el lunes. Aunque, por ejemplo, yo tuve problemas con mi internet y con los datos nada más alcancé como 20 minutos de conectarme. Sí, no lo sé, chico, no lo sé. Tú prepárate para el lunes y vamos viendo. Muchas gracias, profe, y una Dale, disculpa. pues. Sabes, pues. Gracias. Bye. Sí, gracias. Bye.